Ok, ¿Sí? ok. Perfecto, vamos a avanzar en cuestión de la información. Nomás tenemos ahorita una sola sesión. Ahora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Todo esto ya, algunos ya lo tienen hecho, ¿no? Los objetivos, su justificación, la pregunta. Ahorita vamos a ver cómo sale todo esto. Buenos días, maestro. Mande, buenos días. Oiga, disculpen. Lo que pasa es que yo no he entregado casi nada de tareas o de trabajos que han mandado. Tienes Porque, todavía tienes este fin de semana, la próxima semana para poder entregarlos. ¿Sí? ok. Ojo, yo lo estoy revisando conforme el avance. ¿Sí? Sí, Bueno, pues yo es que yo me estoy, sentía preocupada porque mi trabajo no, me sí, yo absorbe mucho entiendo. tiempo. Yo entiendo lo del Entonces, trabajo. ¿Sí? entonces ahorita lo que yo hice para poder cumplir con las tareas, fue cambiarme a 4 horas nada más en el trabajo. Ya me dieron, la oportunidad de cambiarme 4 horas a partir de mañana, entonces ya a partir de mañana pues ya empiezo yo a hacer los trabajos como debe de ser y ya se los mando. Ok. Es muy importante que si ustedes quieren, primero que nada, pónganse de acuerdo entre ustedes si quieren una sesión entre semana. Eso puede ser en la noche. ¿Sí? En la noche que estén un poco más libres, ¿sí? Hacemos la sesión, no sé, 2 sesiones, para que también lo vayan adelantando. Pero eso es que entre ustedes se pongan de acuerdo y me digan, ¿sabe qué, profe? El miércoles estaría bien, el jueves estaría bien, etcétera. Ok, vamos a seguir. Miren, vimos lo que son las partes del problema. Vimos los que son los objetivos del problema. Debemos recordar que los objetivos de la investigación salen a través del planteamiento o del tema o del título, perdón, del título de investigación. De ahí salen sus objetivos. Aquí hay algunos ejemplos. ¿Sí? Aquí están algunos ejemplos. Aquí dice el título, comparar el personal docente. Bueno, es más que nada la razón de estudio. ¿Sí? Aquí algunos elementos para poder sacar los objetivos. Dentro de los objetivos debemos ver también los verbos, los eventos, etcétera. Todos esos son razones o son planteamientos o son cosas en las que nos debemos de fijar que están dentro de tu título para poder sacar los objetivos. Aquí están los objetivos específicos. También dice que los objetivos específicos o amplios definen cuál es el propósito principal del estudio. Ojo, muchas veces se confunde con el objetivo general. Deben recordar que el objetivo general es hablar de una manera global de su, de su investigación, y el objetivo específico aquí está, nada más definir cuál es el propósito principal. Que a lo mejor muchos, pero ¿cómo? Si usted lo dice muy fácil. Miren, de hecho es fácil. El mismo objetivo general, el mismo título de su investigación, se los va a decir. Por ejemplo, en el objetivo general, mi título es limpieza de casa. Sí. El objetivo específico es limpiar muebles, limpiar pisos, limpiar paredes, ventanas, etc. Otro ejemplo. Mi objetivo general son los pacientes psicóticos dentro de un psiquiátrico. El objetivo general es determinar las características diferenciales de la producción creativa de pacientes psicóticos, bla, bla, bla. Mi objetivo específico es identificar el ordenamiento formal característico de la población seleccionada. O sea, a quién voy a escoger. Determinar la influencia específica de los dispositivos terapéuticos. Nada más las herramientas con las que yo voy a utilizar para poder hacer mi estudio. Comparar las producciones creativas con los otros pacientes. ¿Qué es esto? Las actividades que hagan los pacientes comparadas con los de otros. Ya sea estos sean buenos y sanos, algunos con otro tipo de trastorno. Comparar. Ahora, Maestro, la investigación que vamos a hacer es sobre el tema que nosotros queramos. la investigación que ustedes van a hacer, si es sobre el tema que ustedes quieran. ¿Sí? Ok. Ahora, Una pregunta. ¿dónde? Es que yo me quedé en la práctica 6.
que mandó qué? Es que no le entendí muy bien a esa ¿Qué es la práctica. práctica 6? Dime. ¿Eh? ¿Qué es la práctica 6? Decía que... Espérame, déjame checo tantito. Tenía que justificar Ok. el tema que haya elegido. Pero ¿cuál tema? Si no he hecho ni un tema, eso es a lo que voy. Pues Ah, viene ok, en la muy bien. práctica número 3, creo. Tú 4. tienes que elegir O sea, tu todo tema. eso era de las prácticas, Esa ¿no? es la práctica 5 donde tenías que escoger un tema. Un tema para... ajá. O Ah, sea, ok, ya todo eso entendí. es para eso. Todas las prácticas van relacionadas, primero que nada, con la selección del tema, para que tú vayas teniendo habilidades para poder escoger tu tema, cómo lo Ah, vas ok. a escoger, Ok. y ya lo que viene siendo ya tu justificación. ¿De cómo lo hice? La justificación es por qué quieres estudiar o por qué quieres investigar eso, Ah, ok, ese tema. ok, sí, está bien. Profe, Ok, ok. entonces Entonces nos podemos, va a dar chance de hacer la investigación y ya después seguir con las demás tareas, con las demás prácticas que nos han mandado. Así es. Ah, bueno. profe, Mande. entonces podemos elegir un tema diferente al que pusimos en las prácticas. Si todavía estás a tiempo. Todavía Ok, estás ok. a tiempo. Miren, ¿qué es una justificación, chavos? Después de que hayan hecho los objetivos generales específicos, que también creo que hay una práctica de realiza tus objetivos generales y específicos, viene la justificación. La justificación, pongan atención, es la parte de un trabajo de investigación en la que se exponen sus motivos, o sea, tus motivos. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, ustedes son investigadores independientes, vaya, y yo soy una empresa que necesita una investigación, no sé, de impacto ambiental. Y tú sabes qué, mira, mi investigación se va a tratar de lo siguiente, relacionado con el impacto ambiental. Y tú me tienes que dar las razones por las cuales vas a investigar. Si a mí me convences como empresa, yo como empresa yo te voy a aportar dinero para que tú puedas realizar esa investigación. ¿Sí? Ahora, dentro de la investigación explica las razones las razones por las que es importante o pertinente llevar a cabo el proyecto. ¿Por qué es importante el proyecto para ti? Ojo, una justificación nunca debe ser personal en mi experiencia o perder la objetividad. Tienes que hablar de un plan un poco más general o hablar de un plan como de tercera persona. La justificación, la razón por la cual el tesista, si quieres llamarlo así, o el investigador está haciendo esta investigación es porque ha detectado ciertas incongruencias o ha detectado ciertos fenómenos, etc. Ahora, ¿por qué se investiga este tema? Eso es lo importante, esa es la pregunta. ¿Por qué se investiga este tema? Porque existe una población en la cual se están viendo los fenómenos, por ejemplo, eso. ¿Sí? Esa es la justificación, en pocas palabras, es por qué tú estás haciendo esa investigación. Ahora, ¿cómo es la justificación? Esas son preguntas simples que te tienes que responder. Creo que son las que ¿sí venían esas en el trabajo, en las tareas? Chavos. Yo no he hecho nada aún, maestro. De la Apenas ahorita estoy Ok, tomando pero los que llegaron en este descripción. punto. Para los que llegaron a este punto, ahorita como vuelvo a subir esta información, si están batallando para hacer su justificación, hay que guiarse con estas preguntas. Las respuestas a estas preguntas van a ser tu justificación. Tú nada más te vas a encargar de redactarlas ya de forma de como si fuera un solo párrafo. Te tienes que hacer las preguntas, ¿por qué motivo es importante este proyecto de investigación? ¿Qué información nueva entrega este proyecto de trabajo de investigación? Estas preguntas, contéstalas. Para ti, y a base de las respuestas, vas a hacer tu justificación. Otra cosa muy importante, la justificación te va a llevar, o tus objetivos te van a llevar a tu hipótesis. Aquí vemos ejemplos de la justificación. Investigación lingüística acerca del habla coloquial en Yucatán.
Su justificación, analizar distintas muestras, ahí está. ¿Por qué está investigando? Otro ejemplo es importancia de las tortugas marinas para el ecosistema nacional. Su justificación de investigación, las tortugas marinas están amenazadas, ahí está el por qué está estudiando o investigando este tema. Ok, ya entendí, ya voy entendiendo. Ojo, cuando ustedes se van a hacer el planteamiento del problema, que es otra cosa muy distinta a la justificación, el planteamiento del problema va a ser la pregunta que ustedes se tienen que aventar para sí o para todos del por qué, de esa pregunta importante, el estudio. Ojo, tú me estás justificando el por qué estás estudiando o por qué estás investigando el tema. Ahora, la problemática es hacer esa pregunta que te vas a encargar de contestar. ¿Qué es esto? Nada más. A ver. Ok. Yo hablo de la formulación del problema. Ok. Para poder llegar a la formulación del problema, o la formulación de la hipótesis, como quieras llamarla, ¿sí ve la pantalla vacía? Sí. Ok, muy bien. Para poder crear todo esto, la formulación del problema es únicamente la pregunta clave que te vas a hacer en cuestión del tema de investigación. Primero que nada, tienes que definir un título de investigación. Aquí está un ejemplo de un título. La contaminación de las lagunas en la zona metropolitana de la ciudad, Altamira, Madero, Mier, no sé, donde sea, en los últimos 10 años. Ahora, voy a formular mi pregunta de investigación. Ya tengo justificado el por qué voy a investigar eso. Ahora voy a formular una pregunta de investigación. Ojo, chequen cómo está diseñada. ¿Qué causa la contaminación en las lagunas de la zona metropolitana de la ciudad X los últimos 10 años? ¿Qué fue lo que cambió nada más? La primera frase. ¿Qué causa? Preguntas, ¿no? ¿Qué Bueno, causa la contaminación? ahora, el título lo hiciste pregunta nada más. Así es. Sí. Eso, pues, no se la compliquen. Hay quienes hacen la pregunta de su investigación muy diferente al título, sin abandonar, sin salirse de la estructura, ¿sí?, de la investigación. Pero ustedes no se la compliquen. Su título, háganlo pregunta, transfórmalo en pregunta y pónganlo en la formulación de la investigación. Ok. Más fácil. Si ustedes la leen, la piensan, la analizan, y dicen, no sabes qué, no queda, me falta algo, busquen palabras. Yo les mandé ahí, creo que una taxonomía de Bloom, en las cuales viene una sección de cómo empezó una pregunta, les pueden ocupar. También creo que les pasé ahí una lista de verbos, de acciones, que también pueden ocupar para tanto formular su título, para formular sus hipótesis, para formular la pregunta de investigación. Ok, esto ya están claros. ¿Sí? La contaminación, que es el título, en medio va la justificación de sus objetivos. Después, la formulación de la pregunta de investigación no es otra cosa que el título, la pregunta. Hasta ahí vamos bien. Sí. Preguntas, señoritas, o jóvenes que no, apenas van entrando. Profe, eso va a ser para lo de la investigación que vamos a hacer para entregar el 4 de mayo. Así es. Ok, ¿y tiene que hacer a fuerzas diapositiva o cómo? No.
te la pongo fácil. Si tú la quieres ir escribiendo a mano y tomarle fotos, sí, dale, pero nada más que tengan, que vayan enumeradas las hojas. Si tú me la quieres hacer en diapositivas, hazlas en diapositivas. Si tú me la quieres hacer en Word, házmelo en archivo de Word. No pasa nada. ¿Cuántas hojas tienen que hacer, maestro? Mínimo 10. Ok. Mínimo 10. ¿Qué? La máxima ya, no sé, si ustedes se sienten, no, 20, 30 hojas, adelante. Yo como que yo para leo. Muy bien, Ok. entonces, por la formulación de la hipótesis, entonces, ya tenemos el tema, tenemos la pregunta de investigación, por lo que nuestro problema de investigación está prácticamente listo. Ya, o sea, toda la primera parte ya está lista. Ya la libraste. Ahora, hay que tener presente que el problema de investigación incluye la formulación de una pregunta a través de dos variables. Esas ahorita vamos a tratar de verlas. Tenemos que investigar, profe. Sí, pues eso se llama métodos de investigación. Es un proyecto. Sí. Ahora, vamos a tomar esta pregunta. Aquí está. Toma la pregunta. ¿Qué causa la contaminación? Y ahí está. Bla. Ahora, basándose en el tema y las variables, para no salirse del enfoque, responde la pregunta. Esto te va a llevar a formular tu hipótesis. ¿Cómo puedo yo sacar una hipótesis? Fácil y sencillo. Pero yo no puedo ir. Dile a mi papá que estoy ocupada con las clases. Fácil y sencillo. Que él lo decida. Es fácil y sencillo. Es únicamente responderte otra vez esta pregunta. Tu pregunta de formulación de investigación. Es responderla. Así vas a crear una hipótesis. La contaminación de lagunas en la zona metropolitana de la ciudad se han visto afectadas en los últimos años por el aumento de la población e industrias, lo que significa un aporte negativo para las lagunas. Esa es tu hipótesis. Sin embargo, vamos a tratar de hacerla, esa es tu hipótesis de investigación. Vamos a tratar de hacerla nula y vamos a tratar de hacerla alternativa, que no es otra cosa que en la nula poner no, en donde debería de ir el no. Esta misma oración, pero ponerle un no. Y la hipótesis alternativa es la contaminación de las lagunas en la zona metropolitana no se ve afectada, no sería la contaminación de las lagunas en la zona metropolitana. No se ha visto afectada. Nunca se ha visto afectada en los 10 años, ni con entrada de la población, ni con entrada de industrias. Ya está. Eso sería tu hipótesis alternativa. Por ejemplo, si vemos como unos, como si perteneciera a un universo óptimo. Ahora, formular tu hipótesis debe tener un carácter preciso, afirmativo. No debes de trabajar con ambigüedades, o sea, que te salgas por la tangente, luego regresas y otra vez. No. Tienes que ser preciso. Hay que incluir elementos de problemas de investigación, tanto variables y los enfoques. Esos son los tipos de hipótesis que yo les dije. Tipos de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativa. Dentro de tu hipótesis de investigación, o dentro de las hipótesis está la descriptiva, está la correlacional, está la de causalidad. Ojo, cuando ustedes llegan a hacer las hipótesis, yo les encargo mucho que hagan una hipótesis descriptiva, una hipótesis correlacional y una hipótesis de causalidad. Pero, profe, ¿qué significa cada una o cómo se hace cada una? Es fácil. Dentro de tu hipótesis descriptiva, únicamente es una variable más una característica. ¿Pero qué es una variable? Ahorita la vamos a ver.
Por ejemplo, en la descriptiva, aquí nos dice que la expectativa del ingreso mensual de los docentes en México para el 2020 es de 10,000 pesos. ¿Cuál es tu hipótesis descriptiva? ¿Cuál es tu variable en juego? A ver, sería el ingreso mensual. Esa es tu variable. Nada más está trabajando con una sola. Si nos vamos a una hipótesis correlacional, es una variable contra dos variables, donde una determina la otra. En pocas palabras, o en otras palabras, que una tenga relación con la otra. Por ejemplo, a mayor número de hijos, menor nivel de vida en México tienen las familias. O al revés, a menor número de hijos, mayor nivel de vida en México tienen las familias. ¿Cuál sería, primero que nada, las dos variables de estudio? A ver, ¿quién responde esa? Se los voy a tomar como participación. ¿Cómo era la pregunta? En este ejemplo de correlacional, busca Ajá. las dos variables Mayor Mayor y número de menor. hijos, que pueden estar. mayor número de hijos, menor nivel Es de mayor y vida. menor, ¿no? Mayor y ¿Nivel de menor. vida? Sí. Ande, a ver, uno por uno. ¿Nivel de vida? Nivel de vida. Mayor número de hijos, menor Nivel nivel de de vida vida. es una. Falta otra. Mayor número de hijos. Sí. Estás bien, pero y a la vez mal. La siguiente sería el número de hijos. ¿Por qué? Porque el número de hijos no me está diciendo cuántos. Puede variar, ¿cierto o no? Sí. Sí, esa es una variable. La otra variable es, sí, así es, nivel de vida. Porque no me está diciendo en qué nivel de vida. Si medio, bajo, alto, alto, medio, alto, alto. No me están diciendo. Otras variables que están ahí que de tiempo o de cantidad es mayor, Y menor. menor. Sí. Esas también son variables, las cuales se van a encargar de unir. Más o menos ya entiendo lo que viene siendo una variable de correlación. Ahora, de causalidad. Esto es, existe una relación de efecto entre una variable y otra variable. Variable dependiente y variable independiente. Ambas, por ejemplo, primero se puede presentar en la oración la variable dependiente o primero se puede presentar la variable independiente. La variable independiente es la causa. Y la variable dependiente sería el efecto. Ahora, un ejemplo. La desintegración familiar provoca el bajo rendimiento académico de los hijos. ¿Cuál sería la variable independiente? La desintegración. La desintegración familiar. ¿Y la variable dependiente? El bajo rendimiento, El rendimiento. ¿Por qué? porque es lo que causa. Exactamente. Así de simple. Si ustedes buscan investigaciones o tesis en otros, como apoyo, hay veces que ustedes van a ver unas hipótesis de una hoja, 2 hojas. Oye, sí. ¿Por qué? Porque son las personas que tienen la habilidad de poder recrear esas hipótesis. Pero sin embargo, no les pido yo una hipótesis como tal. Yo nomás les estoy buscando, diciendo que me hagan una oración así. Busquen la taxonomía de Bloom, apóyense en ellas para que sus trabajos tengan al menos una diferenciación en cuestión de las palabras.
Utilícenlas. No dejen pasar esa herramienta. Taxonomía de Bloom. Ahora, si nos vamos aquí, agarremos todavía este ejemplo y buscamos las hipótesis o buscamos recrear la hipótesis. Aquí está la hipótesis de investigación, que viene siendo, la hipótesis de investigación viene siendo tu título de investigación. Así se va a quedar tal cual. La hipótesis nula, aquí ven, la desintegración familiar, hasta no provoca el bajo rendimiento académico de los hijos. ¿Cuál fue la diferencia de hipótesis nula? Nada más la palabra no. Hay quienes cambian el no por otras palabras con connotaciones negativas. En la hipótesis alternativa, que aquí está ejemplificada, HA, busquen, cuando estén buscando hipótesis en otros libros, aunque si están apoyando otras tesis, van a venir esos tres, por ejemplo, HI en minúscula, H0, o HO en minúscula, HA, A en minúscula. Es investigación nula o hipótesis alternativa. En la hipótesis alternativa es otro universo. La desintegración familiar beneficia el alto rendimiento académico de los hijos. ¿Cuál fue lo único que cambió? Beneficia. Eso es todo lo que le metieron. ¿Para qué? Para que ustedes al momento de hacer todas esas hipótesis tienen que saber en dónde va a ir tanto la negativa como la palabra que va a convertir su hipótesis alternativa. Las variables. Existen un montón de variables. De las variables van a salir las palabras claves de su hipótesis. Como hemos visto en los ejemplos. ¿Sí? Esas son las variables. Pero sin embargo, ¿qué son las variables? Las variables no es otra cosa más que una representación o conceptos de vital importancia dentro de un proyecto. Las variables son los conceptos que forman enunciados de un tipo particular denominado hipótesis. Estos son lo que hacen las variables. ¿Se acuerdan ustedes en la primaria el objeto directo y el objeto indirecto? Sí. Eso es, señores, las variables. Las variables la conocen desde la primaria. Ok. No es otra cosa más que el objeto directo y el objeto indirecto. Otra cosa que son atributos, cualidades, características observables que poseen las personas, objetos, instituciones que expresan magnitudes que varían discretamente en forma continua. Por ejemplo, las personas son variables. ¿Por qué? Porque tenemos edad, peso, sexo, talla, color de cabello, color de ojos, etc. Y las variables de las cosas, sus objetos, es la forma, color, el tamaño, también el peso, ¿sí? La antigüedad, la organización, etc. Esas son variables. Estas variables ustedes las van a ocupar para recrear, ojo, para poder recrear lo que viene siendo su encuesta. Porque también van a realizar una encuesta a través de Google. Ahora, para cerrar, ¿qué tipos de variables existen? Existen un montón de variables, chavos. Una infinidad. Como 30, más o menos 50, lo mucho. Pero donde nos vamos a enfocar, nada más van a ser 4. Las cualitativas, cualidades, las cuantitativas, cantidades, que esta más que nada las variables de cantidad, son aquellas investigaciones que se van a manejar estadística. Otras son las dependientes,
es la consecuencia o efecto de una variable antecedente y la independiente es la causa o la condición que antecede a la variable dependiente. La causa y el efecto. ¿Preguntas? Nos quedan 2 minutos. ¿Para No. cuándo lo quiere? Perdón. Toda la investigación. Yo recuerdo que estoy calificando avances. ¿Sí? Si tú me dices, ¿sabes que para el próximo viernes te entrego la mayor parte? Pues adelante. Yo te voy a calificar a través de eso. Pero el trabajo debe estar entregado para el día, ¿qué fecha se había dicho? 4 de mayo. 4 de mayo. Tienen que estar entregado la investigación con el avance que tengas. Bueno, ¿va a haber otra sesión, verdad, profe? No, ahorita ya no. ¿Ya no va a haber? ¿Ya no? No. Entonces, hasta el próxima sábado, hasta el otro sábado. Igual nos podemos poner de acuerdo para una sesión entre semana, ¿no? Así es, se ponen de acuerdo en una sesión entre semana, me hacen llegar, nos ponemos de acuerdo bien a qué horas, Okay. y ya para seguir viendo algunos otros temas. Bueno, entonces ya se acabó la clase de cuenta ahorita. Sí. Bueno, está bueno. Estamos viendo, descansen. Gracias.